Y como comentábamos, estamos esta mañana con Federico Arnías, él es presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Y nos hemos invitado esta mañana para saber cómo está marchando el plan, básicamente, de lucha contra la pobreza frente a la crisis financiera mundial. Señor Arnías, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días para todos. Y justamente el tema era ese, ¿no? ¿Cómo estamos en cuanto a los indicadores de lucha contra la pobreza? Este año lograremos, digamos, el éxito que se espera, considerando que la crisis financiera nos va a golpear. De hecho, en algún momento el ex ministro de Economía, el señor Luis Valdivieso, había comentado que la inversión en los programas sociales iba a aumentar justamente en 40% con este plan anticrisis. ¿Qué tan cierto es esto, señor Arnías? A ver, yo creo que los efectos principales de la crisis todavía no se están sintiendo en el país, digamos, están los efectos macros, pero en la vida cotidiana de la gente eso todavía no está llegando. Y justamente el trabajo en el que estamos, en el marco de la mesa de concertación entre Estado y sociedad civil, es encontrar los ajustes necesarios para evitar que el impacto de la crisis sea muy grande. Justamente hoy día, por ejemplo, tenemos una reunión del Comité Ejecutivo con la presencia del Ministro de Agricultura. La semana pasada hemos tenido una reunión con el presidente del Consejo de Ministros. Hay un trabajo entonces muy activo para ir poniendo las medidas de precaución básicas para eso, ¿no? Y justamente esas medidas de precaución se están tomando a nivel de los ministros, se están haciendo algún tipo de coordinación. De hecho, ustedes hace unas semanas habían presentado el módulo Perú, que tenía que ver un poco justamente con el tema de la lucha contra la pobreza frente a ese escenario internacional. Sí, efectivamente, participamos por invitación del presidente del Consejo de Ministros en la instalación del módulo Perú Crecer en ATE Vitarte, y desde el punto de vista de la mesa hemos empezado a darle seguimiento a los contactos establecidos. Yo mismo estuve en una reunión con las principales dirigentes de las organizaciones de mujeres de ATE Vitarte, que están viendo justamente cómo ellas participan en el proceso, ¿no? Y al respecto, como le preguntaba al comienzo, el plan anticrisis contempla estos esfuerzos, esos dineros que podrían permitir una mejor focalización del gasto vinculado con pobreza, que este dinero sea adecuadamente distribuido. Vimos hace unos días algunas quejas vinculadas con el programa Juntos. Digamos, ¿estamos focalizando bien esa inversión en pobreza o estamos hablando que todavía falta, digamos, o hay algún problema adicional al respecto? Yo le diría lo siguiente, yo creo que el plan presentado el 8 de diciembre, la primera preocupación ha sido garantizar, digamos, una asignación de recursos que dé una señal clara al mercado de que se va a continuar impulsando la inversión pública y en ese sentido sostener el empleo y el ingreso asociado a esa actividad. En materia de los programas sociales también se ha señalado que se van a reforzar recursos y justamente lo que se está trabajando ahora de manera concertada es cómo administrar estos elementos. El ministro Carranza, según las declaraciones dadas para ustedes, justamente señala que el elemento sustantivo del plan son los objetivos y que las medidas específicas tienen que irse ajustando según las circunstancias. Y como estamos viendo, las circunstancias están cambiando muy rápidamente y el escenario parece ser un poco más complicado de lo esperado, ¿no? Y en cuanto al monitoreo justamente de estos hechos, ustedes por el lado de la mesa y digamos las partes involucradas, ¿qué están previendo en los siguientes meses o en las siguientes semanas? ¿Cómo podemos monitorear que lo que se está, digamos, efectivamente tratando de ejecutar, para la redundancia, se logre en el tiempo y, digamos, no nos gane la crisis? Desde la perspectiva de la mesa, el problema principal es, digamos, disminuir los riesgos de los impactos negativos que puede tener la crisis en la situación de las personas en mayor nivel de pobreza y en aquellas que se vean afectadas por la crisis, evitar que esto genere, digamos, daños irrecuperables en términos del bienestar de las personas, ¿no? Eso se está traduciendo en un conjunto de orientaciones con las cuales estamos trabajando, que empiezan por garantizar las cosas básicas, ¿no? Lo que sabe una ama de casa, ¿no? O un padre de familia. O sea, si tienes el riesgo de que te vas a quedar sin chamba, para decirlo en términos populares, ¿no? Lo primero que tienes que asegurar es la alimentación de la familia, el agua del hogar, ¿no? Y sobre esa base ir construyendo las oportunidades siguientes. Y ese es el eje de nuestra preocupación. ¿Y por qué razón se consideraba
Lima, la capital, como este eje central en el caso de Módulo Perú para poder comenzar a trabajar en esos planes anticrisis vinculados con la pobreza? Creo que el presidente del Consejo de Ministros aclaró el sentido de la intervención y me parece bien el sentido que él lo ha señalado, ¿no? Está claro que en el país los mayores niveles de pobreza los tenemos en las zonas rurales, pero no es menos cierto que tenemos una pobreza urbana y que es significativa. Y en ese sentido ha habido una atención preferente a las zonas rurales que hay que mantener, incluso hay que reforzar, y es lo que ya comentaba de la reunión con el ministro de Agricultura hoy día, pero de manera complementaria se requieren desarrollar propuestas específicas para las zonas urbanas, ¿no? Esta mañana algunos diarios están un poco tratando de analizar algunas declaraciones que se han efectuado el día de ayer en un evento del CIES vinculado con cómo el programa Juntos ha estado avanzando en el tiempo. Y lo que se comenta es que efectivamente las transferencias de Juntos aún no permiten superar, por ejemplo, los niveles de desnutrición en el país. ¿Es un problema de focalización nuevamente de recursos o un tema de su cobertura? A ver, en el caso de Juntos, yo tengo la impresión de que el problema principal es de subcobertura. O sea, tenemos población en pobreza a la cual todavía el programa Juntos no está llegando. Recuerdo las discusiones en el directorio de Juntos en el que participé hasta hace unos meses, ¿no? Y justamente el desafío es cómo cerrar esta brecha de cobertura que todavía existe. Creo que esa es la primera cosa. La segunda es que las tasas de desnutrición crónica, digamos, no se mueven tan rápido como el ir mejorando, digamos, las condiciones de vida de la población. Y lo explico en lo siguiente, porque el periodo crítico para la desnutrición de un niño son los primeros meses de vida, ¿no? Del mes 6 al mes 12, al mes 18. Entonces es la tasa, el indicador, digamos, esto suena un poco técnico, discúlpenme, pero digamos es menos sensible a cambios en el corto plazo y todavía estamos hablando de horizontes de corto plazo, ¿no? De hecho, en algún momento el mismo señor Iván Hidalgo, que preside Juntos actualmente, hablaba que a nivel general se perdían cerca de 30 millones de soles por día debido a una ineficiente focalización de los recursos. Iván se refería a una lectura de conjunto de todos los programas sociales y no de Juntos, ¿no es cierto? Claro, sí. Sí, efectivamente, puede ser, digamos, que en términos de focalización pudiéramos mejorar la asignación de recursos a los más pobres, ¿no? Y ese es un desafío. Para la mesa un tema clave es un registro único de beneficiarios, y para poder tener un registro único de beneficiarios la mesa ha insistido, y cuando digo la mesa lo que digo es un acuerdo concertado entre Estado y sociedad civil sobre la importancia de resolver el tema de la identidad. O sea, no es posible tener un registro de beneficiarios si, como pasa hoy día en el Perú, todos los niños entre 2 y 17 años no tienen un documento de identidad que permita demostrar, ¿no?, permanentemente quién es quién, ¿no? Y en líneas generales, señor Arnillas, ya un poco para ir cerrando la entrevista, los indicadores que se esperan para este año en cuanto a si se puede reducir algunas metas de pobreza, ¿se van a cumplir? Por lo menos, ¿qué niveles manejan ustedes de cifras al respecto? A ver, lo primero es que me parece muy importante que se haya ratificado el objetivo de reducir la pobreza al 30%. Yo creo que ese es un criterio sustantivo y la crisis no debería ser un pretexto para renunciar a ese objetivo, me parece fundamental. Segundo, lo que vamos a tener dentro de un mes, probablemente mes y medio, son los datos del ENAO del 2008, ¿no? Y probablemente, como hubo un poco de inflación al principio de año, quizás los niveles de pobreza no han variado tanto como se hubiera esperado, ¿no? Sin embargo, ahí estamos mirando solamente el componente de pobreza monetaria y creo que no es el único componente de pobreza. Creo que hay un desafío para el Estado de consolidar temas como los programas presupuestales estratégicos, y ahí estamos hablando de cómo romper la transmisión de padres a hijos, lo que se llama, ¿no?, la transmisión intergeneracional de la pobreza. Yo creo que ese es un tema fundamental y ahí hay que reforzar recursos, ¿no? Bueno, en todo caso vamos a estar siguiendo ese tema, que es sumamente importante, señor Arnillas, y en todo caso lo invitaremos más adelante para comentar estos otros temas vinculados con la lucha contra la pobreza. Realmente gracias, señor Bernal. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Hemos estado con el señor Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza.